¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? Que lo que parecía una oportunidad se convierte, poco a poco, en una trampa que no viste venir? Así comenzó todo para mí, en ese preciso instante en el que Leonardo me sonrió de esa manera, que hizo que mi mundo temblara por dentro. No fue inmediato, claro, pero fue suficiente para que todo cambiara sin que yo lo notara, hasta que ya era demasiado tarde. Me llamo Valeria, tengo 28 años, y esta es la historia que nunca quise contar, pero que siento que tengo que compartir. Trabajo como asistente ejecutiva en una agencia de publicidad de renombre en la Ciudad de México. Un lugar donde las oportunidades parecen florecer en cada esquina, pero donde, si no tienes cuidado, esas flores pueden volverse espinas. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando conocí a Leonardo Beltrán, mi jefe, el hombre que me envolvió en una red de poder y seducción que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó con una simple mirada, pero una mirada que lo decía todo. Era un martes cualquiera. El sol se filtraba por los enormes ventanales de la oficina, reflejando el movimiento incesante de la ciudad. Yo estaba concentrada, revisando unos informes cuando sentí su presencia a mis espaldas. Era como si el aire se volviera más denso cuando él estaba cerca, como si el espacio mismo entre nosotros se encogiera. Valeria, tienes un talento especial, ¿sabes?, me dijo en un tono suave pero cargado de insinuación. Sus palabras eran elogios que, en otro contexto, me habrían hecho sonreír. Pero había algo más en su voz, una cadencia que me hizo dudar de sus verdaderas intenciones. Gracias, Leonardo, respondí, tratando de mantener el tono profesional, aunque no podía ignorar cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. Se inclinó ligeramente hacia mí, lo suficiente como para sentir su respiración cerca de mi cuello. El ambiente se llenó de una tensión extraña, una mezcla de nerviosismo y algo más que no podía definir. Me quedé quieta, esperando su próximo movimiento, pero al mismo tiempo sin querer que se diera cuenta de mi vulnerabilidad. He notado tu dedicación, y me gusta, dijo, en un susurro que solo yo pude escuchar. Ese me gusta me retumbó en la cabeza. ¿Me estaba refiriendo a mi trabajo o a algo más? Traté de convencerme de que solo estaba siendo amable, pero algo en mí sabía que había un trasfondo más oscuro, un doble sentido que no debía ignorar. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza silenciosa entre nosotros, llena de miradas prolongadas y elogios que empezaban a sentirse cada vez más personales. Al principio, me decía que era normal, que él simplemente estaba reconociendo mi esfuerzo en el trabajo, pero luego vinieron los comentarios más directos. Valeria, te veo trabajando más duro que todos los demás, pero ¿cuándo te das tiempo para ti?, me preguntó una tarde mientras estábamos en la sala de reuniones, revisando unos proyectos. No lo sé, supongo que siempre habrá tiempo para descansar luego, le respondí con una sonrisa tímida, tratando de quitarle importancia. El descanso no es lo único que se necesita. A veces, uno necesita disfrutar del momento, sentir que todo esto vale la pena. Su mirada se intensificó, y en ese momento, lo supe. No solo hablaba del trabajo. Sentí cómo mi cuerpo reaccionaba, un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no de miedo. Era esa mezcla entre atracción y peligro, esa sensación de estar caminando sobre el filo de la navaja. Y así fue como todo empezó a escalar. Leonardo me invitó a cenas de negocios fuera del horario de trabajo, donde las conversaciones profesionales pronto se desvanecían entre copas de vino y conversaciones más íntimas. Cada vez, la distancia entre nosotros se reducía un poco más. Su mano rozando la mía, accidentalmente, al pasarme un documento, sus comentarios cada vez más ambiguos, y esa maldita sonrisa, siempre presente, siempre a un paso de cruzar la línea. En una de esas cenas, después de un par de copas, Leonardo dejó caer su máscara. Sabes, Valeria, eres más que solo una buena trabajadora. Eres especial, y me pregunto, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar por un futuro brillante en esta empresa? Sentí mi corazón acelerarse. Ahí estaba. La línea que había estado evadiendo durante semanas se estaba dibujando frente a mí. Lo miré, tratando de mantener la compostura, pero sabía que había algo en sus palabras que me atraía tanto como me asustaba.
No estoy segura de a qué te refieres, Leonardo, le dije, jugando con el borde de mi copa, intentando desviar la conversación. Vamos, Valeria, no hagas como que no lo entiendes, dijo, inclinándose hacia mí, su mano rozando la mía de nuevo, pero esta vez con intención. Su mirada era penetrante, como si intentara leer mis pensamientos, y en ese momento supe que él ya sabía cómo me sentía. Sabía que estaba atrapada entre el deseo de crecer profesionalmente y el deseo de él, de todo lo que representaba, poder, éxito y tentación. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, qué harías? Esa es la pregunta que me persigue, porque en ese momento supe que estaba cayendo en sus redes, pero no podía evitarlo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así, donde sabes que lo correcto es retroceder, pero todo en ti te empuja hacia adelante? Déjame saber en los comentarios, porque necesito saber si soy la única que se ha sentido así alguna vez. La primera vez que sentí su mano sobre la mía fue en una tarde lluviosa en la oficina. Habíamos pasado horas revisando presentaciones para un cliente importante, y mientras los demás compañeros de trabajo se iban, yo me quedé con Leonardo en su oficina, ajustando los últimos detalles. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales y el leve murmullo de la ciudad creaban una atmósfera íntima. Sin embargo, el ambiente en la oficina era diferente. Algo más denso, más cargado. Valeria, hoy hiciste un trabajo impecable, dijo, su voz más baja de lo normal, casi un susurro. Mis dedos temblaron ligeramente sobre el teclado mientras sentía su mirada fija en mí. Gracias, respondí, sin atreverme a levantar la cabeza. Sabía que si lo hacía, esos ojos oscuros me envolverían de nuevo en esa sensación de vulnerabilidad y deseo. Pero no pude evitarlo. Cuando finalmente levanté la vista, lo vi. Estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El espacio entre nosotros desapareció de una manera casi imperceptible. Su mano se acercó lentamente, rozando mi brazo con suavidad, como si estuviera probando mis límites, explorando el terreno antes de cruzarlo por completo. Sentí el calor que emanaba de su cuerpo y, antes de poder reaccionar, su mano se posó sobre la mía. «No tienes que quedarte aquí si no quieres», susurró, su voz grave y cargada de insinuación. Sus palabras parecían una salida, pero su mirada me decía todo lo contrario. Me estaba atrapando, y aunque lo sabía, no hice nada por detenerlo. «Estoy bien», respondí, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba levemente. El silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier conversación que hubiéramos tenido hasta ese momento. Cada segundo que pasaba sin que uno de los dos se apartara, hacía que la tensión creciera, como una cuerda a punto de romperse. Leonardo se inclinó aún más, y pude sentir el ligero roce de su aliento contra mi piel. Fue apenas un segundo, un instante suspendido en el tiempo, pero en ese momento, mi cuerpo reaccionó de una forma que no esperaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no era de miedo, sino de una mezcla de anticipación y deseo que no podía controlar. «Sabes que podrías llegar muy lejos aquí, ¿verdad?», dijo, su tono suave pero cargado de poder. Sus dedos comenzaron a deslizarse lentamente por el dorso de mi mano, enviando pequeñas descargas eléctricas por todo mi cuerpo. «Leonardo», intenté decir algo, pero mi voz se apagó antes de poder terminar la frase. No sabía si lo que quería era detenerlo o dejarme llevar, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. «Shh», me interrumpió suavemente, su dedo índice rozando mis labios, sellando cualquier intento de resistencia. Mis ojos se cerraron por reflejo, como si en ese momento el mundo fuera demasiado para procesar. Cada fibra de mi ser estaba consciente de su proximidad, de su control, de mi rendición silenciosa. Su mano se deslizó por mi brazo, suave pero firme, hasta llegar a mi hombro. Y entonces lo hizo. Un movimiento rápido, preciso, que lo acercó aún más a mí. Podía sentir su cuerpo pegado al mío, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Era como si todo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir, como si la oficina misma nos hubiera encerrado en una burbuja privada, aislada de cualquier consecuencia o razón. «No tienes que decidir nada ahora», murmuró. Su voz era casi un ronroneo en mi oído. Su mano seguía viajando lentamente por mi brazo,
creando una ruta de sensaciones que me hacía perder cualquier noción del tiempo o el espacio. Solo quiero que pienses en lo lejos que podríamos llegar juntos. Era un juego peligroso, lo sabía, pero en ese momento todo lo que sentía era una atracción abrumadora que me hacía querer más, aunque supiera que estaba caminando por el borde de un precipicio. Mis dedos temblaron bajo su toque, y por un breve segundo pensé en apartarme. Pero entonces, Leonardo se inclinó hacia mí, sus labios a solo centímetros de los míos, y supe que no lo haría. Leonardo. Intenté hablar de nuevo, pero mi voz se quebró. Él no dijo nada, solo se limitó a observarme, a esperar mi reacción, mientras su mano se detenía en la parte baja de mi espalda. El calor de su palma se filtraba a través de mi blusa, quemando mi piel con una intensidad que me hacía sentir como si todo mi cuerpo estuviera a punto de explotar. «Dime lo que quieres, Valeria», susurró, su voz tan suave como el roce de sus dedos. Esa pregunta me atravesó como una bala. ¿Qué quería en realidad? ¿Quería seguir adelante con esto? ¿Cruzar una línea que no podría deshacer? ¿O, por el contrario, quería dar un paso atrás y detener lo que claramente estaba a punto de suceder? Mis pensamientos estaban en caos, y mi cuerpo estaba traicionando todo lo que mi mente intentaba racionalizar. Porque en ese momento, lo único que quería era ceder, dejarme llevar por el calor de su cuerpo, por el poder que emanaba de cada palabra, de cada gesto. «Valeria», dijo de nuevo, su tono más firme, pero igualmente tentador. «No tienes que decir nada, tu cuerpo ya lo está haciendo». Y tenía razón. Mi respiración se aceleraba, mi piel ardía bajo su toque, y mi mente, confundida y llena de culpa, no podía evitar el deseo que crecía en mi interior. Pero al mismo tiempo, una pequeña voz en el fondo me advertía que esto no era solo un juego, que estaba a punto de caer en algo de lo que no habría vuelta atrás. ¿Te has sentido así alguna vez?, me pregunté a mí misma, pero también a ti que me estás escuchando. Porque en ese momento, la realidad y el deseo se entrelazaron de una manera tan peligrosa que ya no podía distinguir lo correcto de lo que simplemente se sentía inevitable. Déjame saber en los comentarios si tú también te has encontrado en una situación en la que el deseo parece ser más fuerte que la razón. Por ahí, si cruzas esta línea, Valeria, no habrá vuelta atrás, pensé, pero mi cuerpo ya no me respondía. Cada vez que intentaba mantener la distancia, algo en mí cedía, como si la fuerza invisible que Leonardo ejercía sobre mí fuera imposible de resistir. Me sentía como una marioneta en sus manos, sabiendo que estaba perdiendo el control, pero, al mismo tiempo, no queriendo detenerme. Aquel día en su oficina fue diferente. Ya no eran simples miradas o roces sutiles. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, era como si se encendiera una chispa, una que amenazaba con incendiarlo todo. Sabía que algo iba a suceder, algo que cambiaría nuestra dinámica para siempre. «Valeria, ven aquí un momento», dijo desde su escritorio. No era una orden, pero tampoco era una simple sugerencia. Había un tono en su voz que me hizo estremecer, una mezcla de autoridad y promesa. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón martillaba en mi pecho. Estaba de pie frente a él, esperando, sintiendo la intensidad de su mirada recorrer mi cuerpo como si fuera una caricia. Mi piel se erizaba bajo su escrutinio, como si estuviera desnuda ante él. «He estado pensando en ti últimamente», confesó, sus ojos fijos en los míos, sin parpadear. La gravedad en su voz me desarmaba, y aunque sabía que debía decir algo, mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «¿En mí?», logré murmurar, tratando de sonar indiferente, pero el temblor en mi voz me traicionó. Leonardo sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que tenía un efecto devastador en mí. Sabía exactamente lo que hacía, el poder que ejercía sobre mí, y no tenía reparo en usarlo. «Sabes que eres especial para mí, ¿verdad?», dijo, levantándose de su silla con una gracia que solo hacía que el aire entre nosotros se volviera más denso. Se acercó lentamente, sus movimientos calculados, como un depredador que acecha a su presa. Mi respiración se aceleró cuando lo vi detenerse justo frente a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia mí,
el espacio entre nosotros desapareciendo lentamente. Mis manos temblaban, y las apreté en un intento inútil de recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. Él lo sabía, yo lo sabía. «No tienes que decir nada, Valeria», murmuró, su voz apenas un susurro que me envolvía por completo. «Tus ojos me lo dicen todo». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No supe en qué momento cedí, pero lo hice. Sentí sus manos en mis caderas, firmes, seguras, atrayéndome hacia él sin prisa, pero con una determinación que me dejaba sin aliento. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo entero, y un jadeo suave escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. «Esto no está bien», intenté decir, pero mi voz sonaba débil, sin convicción. «¿Y qué es lo correcto, Valeria?», preguntó, su boca peligrosamente cerca de mi oído, su aliento cálido haciendo que cada parte de mí se estremeciera. «A veces lo correcto no es lo que deseamos, y tú deseas esto tanto como yo». Mis piernas se sentían como gelatina bajo su toque. Cada palabra que salía de su boca era una tentación, una invitación a dejarme llevar por completo. Su mano subió lentamente por mi espalda, trazando una línea de calor que encendía cada fibra de mi ser. Me sentía vulnerable, expuesta, pero también más viva que nunca. «No puedo». Intenté resistir, pero él me cortó con un beso suave en mi cuello, apenas un roce, pero suficiente para hacerme perder cualquier resto de resistencia que pudiera haber quedado. «Puedes, Valeria», susurró contra mi piel, su otra mano acariciando mi mejilla con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «Y lo harás». Mis pensamientos se desvanecieron. Lo único que podía sentir era el peso de su cuerpo contra el mío, el calor de sus manos moviéndose con una confianza que me hacía cuestionar todo. Cada vez que intentaba alejarme, una parte de mí me empujaba a quedarme, a explorar esa línea que sabía que no debía cruzar, pero que ya estaba difuminada. «Te gusta esto, ¿verdad?», murmuró mientras su boca viajaba por mi cuello, dejándome sin aliento. «Sé que lo haces», no podía negarlo. La verdad era que mi cuerpo lo deseaba, y aunque mi mente luchaba por resistir, no había vuelta atrás. Sus manos se movían con destreza, y cada toque me hacía desear más. Cada palabra que susurraba me hundía más en ese abismo de placer y culpa del que ya no podía escapar. «Dime que me detenga, Valeria», susurró contra mi piel, sus labios rozando mi oído mientras su mano descendía lentamente por mi costado. «Solo dilo, y me detendré». Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era errática, y sentía que estaba a punto de perderme por completo. Sabía que tenía el poder de detener esto, que podía decir la palabra y todo acabaría. Pero no lo hice. Mi cuerpo no me lo permitió. En lugar de eso, cerré los ojos y me dejé llevar por la sensación de sus manos, por el calor que irradiaba de su cuerpo, por el deseo que nos consumía a ambos. Estaba atrapada, pero no quería escapar. «No aún. No puedo», susurré, pero esta vez no era una resistencia, era una rendición. Y entonces lo supe. Había cruzado esa línea, la que tanto temía, y no había vuelta atrás. Hay decisiones de las que sabes, en lo más profundo, que nunca podrás volver atrás. Y ese momento con Leonardo, fue uno de ellos. La línea estaba rota, pero ni siquiera me importaba. Sabía lo que estaba haciendo, sabía dónde me estaba metiendo, pero ya no había marcha atrás. Y tal vez no quería retroceder. Después de aquella tarde en su oficina, las cosas cambiaron entre nosotros. Había una tensión que ya no necesitaba esconderse bajo la superficie. Todo era más directo, más claro, más arriesgado. Leonardo sabía exactamente cómo jugar sus cartas, cómo mantenerme atrapada en ese juego de poder que él dominaba tan bien. «Valeria», me dijo una tarde, en su tono habitual, como si nada entre nosotros hubiera cambiado. «Necesito que me acompañes a una cena con un cliente importante. Es crucial que estés ahí». El tono era de una autoridad incuestionable, pero la manera en que lo dijo, la forma en que sus ojos me observaron, me hicieron entender que esa no era una simple invitación de trabajo. Sabía que había más detrás de esa cena de negocios, pero aún así acepté. No porque me sintiera obligada,
sino porque una parte de mí lo deseaba. Quería ver hasta dónde podía llegar esto, hasta qué punto él me controlaba y cuánto de ese control era, en realidad, parte de mi deseo. La noche de la cena, me presenté en el restaurante que él me había indicado. Un lugar elegante en la ciudad, lleno de luces tenues y música suave. Al entrar, lo vi. Estaba sentado en una mesa al fondo, ya esperando con una copa de vino en la mano. El cliente aún no había llegado, y yo supe que esa era la verdadera razón por la que me había pedido que viniera temprano. Me acerqué y pude sentir cómo su mirada me devoraba, desde mis piernas hasta mis labios. Era como si cada paso que daba hacia él encendiera más la chispa entre nosotros. «Te ves impresionante», dijo en cuanto me senté frente a él. Su mirada fija, sin rastro de sutileza. «Gracias», respondí, sintiendo el rubor subir a mis mejillas. La distancia entre nosotros era mínima, pero el magnetismo que se sentía era innegable. «Esta noche es importante», continuó, pero su tono ya había cambiado. Era más bajo, más grave. «No solo por el cliente, sino porque necesito verte fuera de la oficina. Quiero verte aquí, conmigo». Su mano se deslizó por la mesa y se posó sobre la mía, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez en un lugar público. Me tensé al instante, pero no retiré mi mano. No podía. El simple contacto de su piel contra la mía era suficiente para hacer que mi mente se nublara, para que todo lo demás desapareciera. La realidad de dónde estábamos, de lo que estábamos haciendo, se desvaneció en ese simple roce. «Leonardo», susurré, sin saber si lo que intentaba era advertirlo o incitarlo a más. Él sonrió, esa sonrisa que me derretía cada vez más rápido. Su pulgar comenzó a acariciar el dorso de mi mano. Un gesto tan sutil, pero tan cargado de intención. «Sabes que esto es solo el comienzo, ¿verdad?», murmuró, sus ojos nunca dejando los míos. «Todo esto, Valeria, es solo una muestra de lo que podemos tener, de lo que podemos hacer juntos». Sentí un nudo formarse en mi estómago. No de miedo, sino de expectativa. Era como si estuviera caminando hacia un precipicio, pero en lugar de retroceder, me inclinaba más hacia el borde, queriendo ver qué había más allá. «El cliente llegará pronto», dije, tratando de cambiar de tema, de alejarme de esa conversación que me estaba empujando a lugares de los que no podría volver. «No te preocupes por eso. Lo que pase esta noche con el cliente no importa tanto como lo que pase después». Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y promesa. Justo en ese momento, el cliente llegó. La atmósfera cambió, al menos de manera superficial. Leonardo se puso su máscara de profesionalismo una vez más, conversando y negociando con una habilidad impecable, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía concentrarme. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban durante la cena, sentía ese tirón de deseo, esa tensión que me empujaba más y más hacia él. La cena avanzaba, pero mi mente estaba atrapada en la idea de lo que vendría después. Los roces accidentales bajo la mesa, la forma en que nuestras piernas se tocaban sutilmente, todo era parte de un juego que ambos estábamos jugando, aunque ninguno lo decía en voz alta. Cuando finalmente el cliente se fue, me di cuenta de que estábamos solos de nuevo. El restaurante ya casi estaba vacío. Las luces se habían vuelto aún más tenues, y el silencio entre nosotros estaba cargado de todo lo que no habíamos dicho durante la noche. «¿Lista para irnos?», me preguntó Leonardo, pero su tono sugería mucho más que una simple despedida. Asentí, mi garganta seca por la anticipación. Nos levantamos y salimos del restaurante en silencio, pero cada paso que dábamos juntos hacia su coche era una afirmación más de que estábamos cruzando una nueva línea, una que ya no podía desdibujarse. «Esta noche», dijo, deteniéndose antes de abrir la puerta del coche, «no quiero que pienses, solo quiero que sientas». En ese momento, supe que estaba completamente perdida. El frío de la noche contrastaba con el calor que sentía en mi piel. Cada paso hacia su coche era una confirmación más de lo que estaba por suceder, y aunque mi mente trataba de resistirse, mi cuerpo ya había tomado una decisión mucho antes. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que todo se desbordara de esta manera? Cuando llegamos al coche,
Leonardo me abrió la puerta sin decir una palabra. El silencio entre nosotros era ensordecedor, cargado de todo lo que no se había dicho, de todo lo que se sentía en el aire. Subí al asiento del copiloto y lo observé rodear el coche con esa seguridad que me desarmaba cada vez más. Sabía lo que estaba haciendo, y lo peor era que yo también. El motor rugió suavemente cuando arrancó, pero el trayecto fue una larga y silenciosa tormenta. El tráfico de la ciudad apenas era un murmullo lejano, y las luces de las calles pasaban borrosas a mi lado, pero no podía concentrarme en nada más que en la presencia de Leonardo, a solo unos centímetros de mí. Cada minuto que pasaba en ese espacio reducido era como un juego de resistencia, como si estuviéramos esperando a ver quién sería el primero en romper el silencio. Mis manos estaban tensas sobre mi regazo, y sentía mi respiración agitada, aunque intentaba que no fuera obvio. Sabía que él podía notarlo, podía sentir mi nerviosismo, y eso solo parecía darle más poder sobre mí. Al fin, después de lo que pareció una eternidad, su voz rompió el silencio. ¿Estás nerviosa, Valeria?, preguntó, su tono bajo y suave, casi como una caricia que me recorría la piel. Lo miré de reojo, tratando de mantener la compostura. No lo estoy, mentí, pero mi voz me traicionó. Podía sentir el peso de su mirada, incluso mientras mantenía los ojos en la carretera. ¿Segura?, insistió, y esta vez su mano se deslizó desde la palanca de cambios hasta mi muslo, apenas un toque, pero lo suficiente como para que mi cuerpo entero reaccionara. Cerré los ojos un segundo, intentando controlar la ola de calor que me invadió. Sabía lo que quería, sabía a dónde nos dirigíamos, pero no estaba preparada para la velocidad con la que todo parecía estar sucediendo. Leonardo, yo... empecé a decir, pero no sabía cómo continuar. Mis palabras eran un intento fallido de poner barreras, pero eran demasiado débiles, sin convicción. Valeria, ya no hay necesidad de pretender. Sabes lo que quieres, tanto como yo. No tienes que decir nada. Su voz era tan suave como firme, una mezcla perfecta que me desarmaba aún más. Su mano no se movió, pero tampoco se alejó. Solo estaba ahí, tangible, recordándome la línea que ya habíamos cruzado. El coche siguió avanzando, pero el destino dejó de importar. Lo único que existía era la tensión entre nosotros, el calor que se acumulaba en cada rincón del coche. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a su apartamento. Leonardo no dijo nada, simplemente me miró, y supe que era mi decisión dar el siguiente paso. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa decisión ya había sido tomada mucho antes. Tal vez desde la primera vez que nuestras miradas se cruzaron. Salí del coche y lo seguí, como si mis pies ya supieran el camino. Subimos en el ascensor. El espacio reducido amplificaba cada respiración, cada roce accidental de nuestros cuerpos. Mi corazón latía desbocado, y cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de que estábamos al borde de algo inevitable. Cuando la puerta de su apartamento se abrió, el aire fresco del interior no hizo nada para calmar el fuego que sentía dentro. Él entró primero, con la misma seguridad de siempre, y me hizo un gesto para que lo siguiera. «Adelante», me dijo, su tono cálido, pero cargado de esa tensión subyacente que siempre parecía rodearnos. Entré, mis pies se hundieron en la suave alfombra, y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, sentí cómo el mundo exterior desaparecía por completo. Estábamos solos, sin testigos, sin barreras, solo él y yo. «Si en algún momento quieres que me detenga, solo dilo», murmuró, acercándose lentamente, su voz baja pero llena de promesa. Pero yo no quería que se detuviera. Todo mi cuerpo lo pedía, incluso si mi mente intentaba aferrarse a una lógica que ya no tenía sentido. Cada paso que daba hacia mí era un desafío, un recordatorio de que ya no había marcha atrás. Leonardo se detuvo justo frente a mí, su mano levantándose para apartar un mechón de mi cabello que caía sobre mi rostro. Su toque era suave, pero el efecto que tenía en mí era devastador. Mi piel se encendía bajo su caricia, y el aire entre nosotros se volvió espeso, casi irrespirable. «Valeria», susurró, su boca peligrosamente cerca de la mía. «No tienes que resistir. No conmigo». No respondí.
No podía. Mis palabras se habían evaporado en el calor del momento. Lo único que hice fue inclinarme hacia él, dejándome llevar, dejándome caer en esa corriente de deseo que me arrastraba cada vez más profundo. Su boca se encontró con la mía, y el mundo explotó en una tormenta de sensaciones. No era un beso suave, era hambre, era necesidad, y yo respondí con la misma intensidad. Mis manos se aferraron a su camisa, como si en cualquier momento pudiera perderme por completo. Sabía que no podías resistir, murmuró entre besos, su mano deslizándose por mi espalda, trazando un camino de calor que me hacía temblar, y en ese momento supe que tenía razón. No podía resistir, no quería resistir. El eco de nuestros besos aún resonaba en la habitación. Todo lo que había sido reprimido durante semanas, cada mirada cargada de deseo, cada palabra no dicha, se había desatado en cuestión de segundos. Sentía que estaba cruzando un umbral, como si finalmente me hubiera dejado caer en ese abismo que tanto había evitado. Pero en ese momento no había espacio para dudas. Solo estaba él y yo. Leonardo me sostuvo con una firmeza que me hacía sentir completamente vulnerable, pero también poderosa. Mis manos, que momentos antes apenas podían contenerse, ahora se aferraban a su espalda, sintiendo el calor de su cuerpo a través de su camisa. Estábamos tan cerca, tan íntimamente conectados, que ya no había barreras. Lo sabía. Él lo sabía. No puedo seguir resistiéndome, murmuré, casi sin aliento, como si confesarlo en voz alta me liberara de cualquier pretensión de autocontrol. Leonardo sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía temblar, y su respuesta fue un susurro cálido en mi oído. Nunca has tenido que hacerlo, Valeria. Sabía desde el principio que esto pasaría. Tú también lo sabías. Sus palabras eran como un hechizo, derritiendo cualquier última gota de resistencia que pudiera quedarme. Lo había sabido, sí, pero oírlo de sus labios lo hacía más real, más intenso. Sentía que cada palabra que pronunciaba encendía algo en mí, algo que ya no podía controlar. Me guió hacia el sofá, su mano en la parte baja de mi espalda, y me hizo sentarme, mientras él se inclinaba frente a mí, aún sin dejar de mirarme. Sus ojos me analizaban, como si estuviera buscando algo más profundo en mí, algo que quizás ni yo misma había descubierto. «Quiero que te sientas completamente libre conmigo», dijo, su voz profunda y grave, mientras sus manos recorrían lentamente el contorno de mis piernas, subiendo despacio, como si estuviera explorando cada rincón de mi cuerpo. No pude evitar morderme el labio. Una mezcla de nervios y anticipación se apoderó de mí, pero había algo en su forma de tocarme, en la seguridad de sus gestos, que me hacía sentir más viva que nunca. Su toque era firme pero delicado, controlado pero ardiente. «Leonardo», susurré, apenas encontrando mi voz. Él no respondió. No hacía falta. Su boca encontró la mía nuevamente, y el mundo a nuestro alrededor desapareció por completo. Todo lo que existía era ese momento, esa conexión entre nosotros que se había estado gestando durante tanto tiempo. El beso era profundo, lento, cargado de una pasión contenida que finalmente se liberaba. Podía sentir el control que él ejercía en cada movimiento, pero también el deseo que lo consumía. Sus manos, ahora más atrevidas, continuaron su viaje por mi cuerpo, trazando líneas de fuego que me dejaban sin aliento. Cada toque parecía planificado, como si supiera exactamente cómo y dónde hacer que mi piel se encendiera. Mi respiración se aceleraba, y el aire en la habitación se hacía más pesado, más denso. «Dime qué quieres, Valeria», murmuró contra mis labios, su voz como una caricia que me envolvía. No sabía qué responder. Mi mente estaba nublada por el deseo, por la intensidad de todo lo que estaba sintiendo. Sabía lo que quería, pero ponerlo en palabras parecía imposible. Lo único que pude hacer fue acercarme más a él, sintiendo cómo nuestros cuerpos se entrelazaban cada vez más. «Tú ya lo sabes», fue todo lo que pude decir. Y lo sabía. Leonardo sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su expresión. No era solo deseo lo que veía en sus ojos, era control, poder. Sabía que me tenía en sus manos, y yo,
lejos de sentirme atrapada, me sentía completamente rendida a esa realidad. Me levantó con una facilidad que me sorprendió. Sus brazos fuertes y seguros me sostuvieron mientras me llevaba hacia su habitación. Cada paso que daba me hacía sentir más cerca de ese precipicio. Pero, por primera vez, no tenía miedo de caer. De hecho, lo deseaba. Cuando me depositó suavemente sobre la cama, el silencio se hizo aún más palpable. No había palabras necesarias entre nosotros. Sus manos, siempre tan seguras, comenzaron a desabrochar mi blusa lentamente, como si estuviera disfrutando cada segundo, cada pequeño gesto. «Eres perfecta», susurró mientras su mirada recorría cada centímetro de mi piel expuesta. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al oír esas palabras. Era como si todo lo que había querido oír durante tanto tiempo, todo lo que había deseado en silencio, finalmente estuviera sucediendo. Y sin embargo, había algo más en el aire, algo que no podía definir. Un peligro oculto, una amenaza latente que me hacía dudar, pero que al mismo tiempo me empujaba a seguir adelante. Sus dedos trazaron un camino desde mi cuello hasta mi cintura, cada toque suave pero intenso, haciendo que mi piel ardiera bajo su contacto. Podía sentir su respiración agitada, y eso solo aumentaba mi propia excitación. Estábamos al borde de algo que había estado construyéndose desde el primer día en que cruzamos miradas. «No te detengas», le susurré, sin poder contener el deseo que me consumía. Leonardo me miró una vez más, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Una chispa de vulnerabilidad, como si, a pesar de todo su control, él también estuviera a punto de perderse en ese momento. Y fue en ese instante que supe que ya no había vuelta atrás. Cada segundo que pasaba nos acercaba más al clímax de lo que habíamos estado evitando. Sabía que estábamos cruzando una línea que nunca podría desdibujarse, pero no me importaba. Todo lo que sentía, todo lo que quería, estaba ahí, en sus manos, en sus besos, en cada caricia que me llevaba más y más lejos. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existíamos él y yo, enredados en ese juego de poder, deseo y seducción que había comenzado como un simple coqueteo, pero que ahora se había convertido en algo mucho más grande, más intenso. Y en ese momento, supe que ya no podía resistir. El aire en la habitación era denso, cargado de deseo, de esa tensión que habíamos construido poco a poco, un juego que había comenzado con miradas furtivas, palabras susurradas, hasta llegar a este momento. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo retumbar en mis oídos. Me sentía atrapada en la intensidad de su mirada, de sus manos que trazaban caminos ardientes por mi piel. Sabía que no había vuelta atrás, y, en el fondo, tampoco quería que la hubiera. Leonardo estaba frente a mí, con esa calma calculada que siempre parecía dominar cada situación, cada gesto, cada palabra. Pero esta vez había algo diferente en su mirada. Una chispa de vulnerabilidad, como si, a pesar de todo el control que había ejercido sobre mí, él también estuviera cayendo, también estuviera perdiendo el control. Su mano se detuvo en mi cintura, atrayéndome hacia él. Sus labios rozaron los míos, pero no me besó. No del todo. Solo fue un susurro de lo que estaba por venir. «Sabes que esto cambia todo, ¿verdad?», murmuró, su voz grave y profunda, mientras su aliento cálido acariciaba mi rostro. «Lo sé», respondí, aunque mi voz salió apenas como un susurro, incapaz de esconder la mezcla de anticipación y miedo que se arremolinaba en mi interior. Sus labios finalmente se encontraron con los míos, pero no fue un beso suave. Fue intenso, cargado de esa urgencia que habíamos estado reprimiendo por tanto tiempo. Sentí sus manos deslizándose por mi espalda, tirando de mí hasta que nuestros cuerpos estuvieron completamente pegados, eliminando cualquier espacio entre nosotros. Mi respiración se entrecortaba. Mis manos encontraron su camino hacia su cabello, tirando suavemente mientras el calor entre nosotros se intensificaba. «No tienes idea de cuánto he deseado esto», murmuró contra mi boca. Su voz temblaba ligeramente, como si estuviera confesando algo que había guardado por demasiado tiempo. «Y tú no tienes idea de cuánto lo he pensado», admití, mis palabras saliendo casi sin querer. Era una verdad que me había negado a aceptar por semanas, pero ahora,
En ese momento, no había más mentiras que sostener. El beso se profundizó y el mundo a nuestro alrededor dejó de existir. No había nada más que la sensación de sus labios, de sus manos recorriendo mi cuerpo, explorando cada rincón con una destreza que me hacía perder el sentido del tiempo. Cada vez que intentaba recuperar el aliento, él encontraba una nueva manera de hacerme olvidarlo. Su boca bajó por mi cuello, dejando una línea de besos ardientes que encendían mi piel. Sentía que el fuego en mi interior se avivaba con cada caricia, con cada toque. «Dime qué quieres, Valeria», susurró, su voz ronca por el deseo. Sus dedos trazaban círculos suaves en la parte baja de mi espalda, pero había una intensidad en sus palabras que me hacía temblar. Quería decir tantas cosas, pero ninguna palabra parecía suficiente para expresar lo que sentía en ese momento, así que en lugar de hablar, dejé que mi cuerpo respondiera por mí. Mis manos se aferraron a él con más fuerza, tirándolo hacia mí, buscando más, necesitando más. Sabía que él también lo sentía. Lo veía en la forma en que sus ojos se oscurecían, en cómo su respiración se volvía más errática. «Lo sé», murmuró contra mi piel, como si pudiera leer mis pensamientos. «Yo también lo quiero». La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor. Todo lo demás se desvanecía mientras nuestros cuerpos se movían en un ritmo que parecía dictado por algo mucho más profundo, algo que iba más allá de lo físico. Cada toque, cada beso, era una promesa silenciosa, una confesión de todo lo que habíamos estado guardando, de todo lo que habíamos evitado admitir hasta ahora. Leonardo me levantó con facilidad, sus manos firmes en mi cintura, y me llevó hacia la cama. El roce de sus manos en mi piel me hacía arder, y la forma en que sus ojos nunca dejaban los míos me hacía sentir expuesta, pero también deseada de una manera que nunca había experimentado. Me sentía completamente vulnerable bajo su mirada, pero no era una sensación de debilidad. Era una entrega, una aceptación de todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Me recostó con suavidad, pero había una firmeza en sus movimientos que me hacía temblar de anticipación. Se inclinó sobre mí, sus labios volviendo a encontrar los míos, pero esta vez con una lentitud calculada, como si quisiera saborear cada segundo, cada pequeño detalle. Su mano se deslizó por mi muslo, levantándolo ligeramente mientras su cuerpo se hundía más sobre el mío. «Esto es solo el comienzo», susurró, su voz un eco en mi oído, una promesa que se sentía como un desafío. Sentía cada músculo de su cuerpo tenso contra el mío, su calor envolviéndome por completo. Y por un momento, todo lo que pude hacer fue aferrarme a él, dejarme llevar por la marea de sensaciones que me inundaban. Mis manos recorrieron su espalda, sintiendo cada línea, cada curva de su cuerpo, mientras nuestras respiraciones se entrelazaban en un ritmo que parecía natural, como si hubiéramos estado destinados a llegar a este punto desde el principio. «No pares», le susurré, casi sin aliento. Mi voz temblaba con la mezcla de deseo y necesidad que sentía en ese momento. Leonardo sonrió, una sonrisa que me hizo arder aún más, y su respuesta fue un beso suave, pero cargado de promesas. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Cada segundo que pasaba me hundía más en él, en esa espiral de deseo que parecía no tener fin. Sabía que habíamos cruzado una línea, una que no podíamos deshacer, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era la conexión que sentía con él, la forma en que me hacía perderme por completo, olvidando todo lo demás. Y mientras me dejaba caer en esa marea de emociones, supe, en lo más profundo, que nada volvería a ser igual.